Bien, a ver. Tardando en la grabación, no sé qué ha pasado. Lo voy a detener, algo ha pasado. Bien, hemos quedado en la parte de, a ver, nuevamente, estoy compartiendo la pantalla. Ah, de la bitácora, ¿sí? Recuerden, la bitácora es esta, ¿no? Y algunos elementos que pueden tomar en cuenta. Semana 1, semana 2, etcétera, ¿no? Semana 3, 4. Eso ustedes tienen que ir construyendo, ¿no? Eso ustedes van construyendo. De la misma forma, ¿qué elementos se está tomando en cuenta? Temas tratados, comentarios, preguntas, etcétera. Esos van a ser justamente los elementos para la valoración correspondiente. Ahora, si tienen justamente algunos elementos más que pueden integrar, eso no hay ningún problema, pero ahí está la base, ¿no? Ahí está la base. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tienen que hacer de la misma forma, ¿no? El instrumento correspondiente, que dirás bitácora profesional para el análisis interpersonal, etcétera. Ahí ¿no? Las fechas, puede ser semanas, bimestralmente, trimestral, eso cada uno lo define, ¿no? Pero temas tratados que van a tomar en cuenta puede ser esa, ¿no? Temáticas, contenidos o contenido principal o importante, comentarios o sugerencias, ¿no? Preguntas que puedan surgir a partir de la experiencia, ¿no? O tenemos aquí también aprendizajes, ¿no? Personales obtenidos, es decir, de uno mismo, ¿no? Esto no va a ser para otros, sino es para ustedes, para ustedes mismos en realidad, ¿no? ¿Qué aprendizajes han obtenido, ¿no? Cada uno de ustedes, ¿qué preguntas se sugerirían a partir de su experiencia misma, ¿no? Una frase, ¿no? Y aquí podrían complementar otras más, ¿no? Otra columna más. Eso ya ustedes lo van definiendo, ¿no? No sé, a ver si alguien ya lo ha elaborado, ¿qué elemento más podrían acoplarlo? A ver, alguien que ya haya hecho su bitácora. Puede ser una o dos, eso ya depende, ¿no? De cada uno de ustedes, cómo los vayan elaborando, ¿no? Entonces, tienes el instrumento correspondiente, ¿no? Y de la misma forma, ¿no? Su ficha de validación ¿de qué? De la bitácora profesional, ya va a decir aquí, ¿no? Bitácora profesional. Análisis interpersonal, listo, etcétera. Aquí tienes, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, supongo. Son 8 columnas. Aquí has juntado algo más. Sí, algo más complementado, etcétera, ¿no? Algunos elementos importantes que tome en cuenta dentro de la bitácora profesional. Entonces aquí ya voy a anotar cuál. El primero va a ser temas tratados, ¿no? Temas tratados. Segundo, comentarios sobre la clase. Tercero, preguntas sugeridas. Cuarto, el aprendizaje. La frase es necesario, es una frase clave, etcétera, ¿no? De la misma forma, van a tomar en cuenta a partir de estas. Ya en este caso ya no con indicadores, ¿no? Simplemente ya como parámetros principales que se van a tomar en cuenta. Entonces hay claridad de redacción, sí, ¿no? Coherencia, el lenguaje adecuado, eso puede ir cambiando, ¿no? Hay secuencia lógica, será necesaria una secuencia lógica dentro de la bitácora. Será importante eso, cada uno de ustedes lo va definiendo. Y a partir, obviamente, de la lectura, ¿qué elementos voy a poder integrar a partir de la lectura? Probablemente haya otros elementos que ustedes consideren importantes y que también esa debe estar incluida justamente, por si queda más aquí abajo en realidad, ¿no? Ese parámetro es elemento importante, ¿no? Para la ficha de validación de la bitácora profesional, para la interpersonal, etcétera, ¿no? Sí, hasta ahí estamos bien. Ya se tiene la idea. Entonces, en ese capítulo se tiene que hacer esto nada más, ¿no? No, algunos están ya llenando, no, todavía no. Para hacer una buena redacción necesitas primero ir definiendo cómo vas a redactar, qué elementos vas a integrar, qué parámetros son importantes o indicadores para esa redacción de tu autobiografía. Aquí de la misma forma, en la bitácora, de la misma forma, ¿no? ¿Qué elementos o parámetros son importantes o qué más puedo incluir a partir de hacer una buena bitácora profesional?
Entonces, usted aquí, por ejemplo, que está marcado de color verde, ustedes la definen. Obviamente a partir de la lectura, es bien importante eso, ¿no? A partir de la lectura correspondiente. La bitácora es esta, ¿no? Biopraxis, esta es la bitácora. El cuaderno de bitácora como proceso educativo. En este documento pueden encontrar en este artículo científico tal vez algunos elementos importantes que menciona la autora en realidad, ¿no? O probablemente algunas consideraciones que a partir de esa lectura los tomen en cuenta y los puedan incluir en esta parte también, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pueden ser 2, 3 o 4, eso depende de cada uno de ustedes. Y estos son justamente los que van a valorar. ¿Quiénes van a valorar? En su ficha de válida, en ese caso, de la validez, ¿no? Aquí ya va a decir ficha de validación de la bitácora para el análisis intrapersonal, etcétera, y toman en cuenta o van copiando estos elementos que son importantes, que consideran, obviamente se pueden ir modificando también en relación a la lectura correspondiente, esta de aquí, ¿no? Esta lectura, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, es lo que se tiene que hacer. Tienen que pasar el instrumento al experto, el instrumento y su ficha de validación. Y la ficha de validación experto lo va a llenar, ¿no? Tal vez aquí es necesario tal vez insertar nombre, como en el ejemplo que les se ha dotado al final, pero en realidad, ¿no? Toma en cuenta el nombre, en realidad, ¿no? Aquí, criterios que se van a tomar en cuenta, ¿no? Aspectos generales, tal vez pueden incluirlos si desean. ¿No? Validez, aquí menciono, validez aplicable, no aplicable. Entonces aquí, o validez, aquí si es aplicable, bien, y si no, no es aplicable, no, no. Validez puede ser efectiva o no efectiva, validez coherente o válida, no válida, ¿no? Ahí, eso el experto, una vez que haya realizado esa revisión, haya marcado, etcétera, se va midiendo, ¿no? Validado por, miren, y hasta eso pueden incluir en esta ficha que se va construyendo, ¿no? Al final aquí, ¿no? Algunos elementos más, ¿no? Validado por, ¿no? Ahí X, ¿no? El experto, carne de identidad, fecha, firma, teléfono, correo, email, etcétera. Esos elementos más aquí podrían incluirlos, ¿no? Esta ficha es justamente la que tienen que ver, ¿no? Instrumento, ficha. El otro, instrumento, ficha, ¿no? Aquí va a estar, ¿no? Insertaremos esta disposición vertical de aquí en adelante. Entonces aquí voy a copiar, miren, mi bitácora. Control C. Bitácora profesional. Entonces aquí notamos bitácora para el análisis interpersonal, etcétera. Esto, además es forma, ¿no? El tamaño. Bitácora profesional para el análisis intra. Listo. Tal vez aquí pueden incluir otros elementos más, ¿no? Tal vez su nombre, ¿no? Nombre completo. Eso depende de cada uno de ustedes. De quién es esta bitácora, ¿no? Entonces, tal vez es necesario, en este caso, ¿no? Indicar. Aquí no está, ¿no? Si se han dado cuenta, no está. Entonces, si esta bitácora, si alguien otra persona va a leerlo, entonces necesita, ¿no es cierto? Bien, entonces estos elementos tomamos en cuenta y luego la ficha, en este caso, ¿no? Su ficha de validación. Insertar este otro horizontal. Así similar a este puede ser, estoy indicando como ejemplo. Y aquí fichas de validación de la bitácora, ¿no? Pero el análisis interpersonal, ¿no? Aquí ya no va a entrar esto. Esta columna voy a eliminarlo. Eliminar celdas, toda la columna. Listo. Van a ingresar algunos parámetros que yo tomen en cuenta. Dimensiones. Bueno, dentro de dimensión se podría tomar características, ¿no? ¿No? Características o parámetros.
a evaluarse. Por ejemplo, el tema será muy bueno entonces tomar en cuenta dentro de mi bitácora profesional temas tratados. Ser experto, indicará sí, sí, no va, no va, etcétera. Comentarios sobre las clases, ¿no? Es importante eso también para mi bitácora. Comentarios sobre la clase. Preguntas sugeridas. Ojo que ustedes pueden aquí cambiarlo, ¿no? Yo lo estoy poniendo, estoy insertando según el ejemplo guía. Sí, el ejemplo guía. Y aquí pueden insertar otros elementos más, ¿no? Eso se los dejo a ustedes. El experto, par de expertos en casos de la especialidad, da el visto bueno, la revisión correspondiente. Pues yo como docente necesito la ficha de validación. ¿Para qué? Para validar su instrumento, ¿no? Necesito la ficha de validación. ¿Para qué? Para validar el otro instrumento. ¿Sí? ¿Están viendo? Entonces, no todos los instrumentos tienen, miren, si se han dado cuenta, no todos los instrumentos tienen los mismos parámetros, ¿no? Difieren en este caso. Entonces, ¿eso quién construye? El investigador, ustedes en realidad, ¿no? Temas tratados o contenidos principales, contenidos secundarios, pueden insertar aquí, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? Contenidos principales. ¿Ya? ¿De qué? De la matemática. En secundaria, pues, ¿no? Los contenidos bases, básicos, ¿no? Hay contenidos bases principales, ¿no? Un parámetro es temas tratados. Otro parámetro es contenidos principales. Otro sería temas tratados en matemática, que podríamos insertar, ¿no? En matemática secundaria. ¿Sí? En secundaria, ¿no? Contenidos principales. Ya, bueno, otros elementos más que puedan considerarlos ustedes, ¿no? Listo. Eso es lo que se necesita. Hasta ahí yo creo que se tiene claro. ¿Sí? Ahora sí. Hola. ¿Están ahí? Hola, hola. Yo he pensado que estaba ya colgado el Zoom. No, les estamos escuchando muy atentamente, dice. Y Gracias por los ejemplos. ahora, Tal vez una preguntita sobre la elaboración de la bitácora. Nos menciona usted de que tiene que ser en vacío. sí, Eh, no es tal vez necesario. tal vez algo más nos podría, tal vez un poquito, dar las pincelas que correspondan. Dice. Bueno, en la bitácora toman algunos elementos, ¿no? Voy a volver control Z. Tal vez te refieres a esto, ¿no? Que estaba llenadito en realidad, ¿no? Esto. Bueno, mira, por ejemplo, es ejemplo nada más, cómo debería de llenarse, ¿no? A la hora de poder revisar su bitácora profesional. Primero hay que definir, ¿no? Los parámetros, ¿no? ¿Qué parámetros voy a tomar en cuenta? Los que estoy remarcando, ¿no? Es bien importante, ¿no? Ahora, eh, probablemente, ¿no? Aquí semana 1, 2, 3, 4, cada una de las semanas van a tomar, este programa no es semana 4, más aquí tendría que estar, ¿no? Semana 4 y tendría que dividirlo, ¿no? ¿Sí? Ahí, para hablar de ese asunto, de esa semana 4, luego tal vez una semana 5, 6, 7, eso depende, ¿no? ¿Qué elementos pueden tomar en cuenta? Ahora aquí está hablando, temas tratados, para ustedes, ¿qué temas es? Ustedes son de la especialidad de matemática. Entonces, tendrá que ver con juegos deportivos, la matemática, básquetbol, lanzamiento de bandeja. No, no ve. Temas tratados que ustedes van a ver en secundaria, ¿cuáles son? Tal vez trigonometría, geometría analítica, la recta, la circunferencia, etcétera, los que van a ir llenando, ¿no? Pero yo no estoy pidiendo que se llene todavía, ¿no? El instrumento. Antes de llenarlo, ¿qué es lo que se necesita? Primero, validar estos parámetros, ¿no? ¿Y eso quién los va a validar? Si está bien secuenciado, tanto en tiempo, espacio, etcétera, ¿no? El experto es el que
te lo va a validar. No es que ya esté validado, es decir, te da el visto bueno, te da el ok, entonces, así ya remarcadito y por lo tanto, etcétera, etcétera, tiene validado el instrumento, ¿no? Eso ya se redacta, ¿sí? Entonces, una vez que se obtenga eso, entonces sí, ¿no? Ahí vas llenando ya en base a esos parámetros. Ahí ya está validado el instrumento, ya de haber visto, bueno, el experto, entonces, un par de expertos, entonces vas llenando, ¿no? En la semana uno, digamos, no sé, eso ya depende, miren, aquí es semana, ¿no? Pueden trabajar semanas o por meses, eso ya depende de ustedes, cada uno de ustedes sabe en qué tiempo determinado en realidad, ¿no? Van realizando su secuencia de contenidos, ¿no? Supongamos geometría analítica, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo en realidad? Tal vez van a trabajar por meses, ¿no? O un mes o 2 meses, o bimestralmente, trimestralmente, eso ya depende cómo ustedes lo vayan definiendo, ¿no? Si va a ser fechas, aquí no fechas, aquí tendría que, ya no decir semanas, ¿qué tendría que ser? Fecha en el caso mensual, bimestral, trimestral, ¿no? Entonces, si van a trabajar de esa forma, entonces no hay ningún problema, ¿no? Lo que me interesa son los parámetros, esos parámetros que se van a tomar en cuenta. Esos son los que me interesan, ¿no? Para su bitácora profesional, ¿sí? Este es un ejemplito, nada más, cómo se debería de llenar, ¿no? Esto es de actividad física, actividad física. Listo. Johnny Mamani creo que levantó la mano. Lisa, buenas noches, compañeros también. Lisa, perdón, va a disculpar. Mi señal es inestable, ¿no? Le podría escuchar algunos aspectos con respecto a autobiografía, licenciado. Solamente debemos anotar los indicadores Claro que sí. y nada más, ¿no, licenciado? Nada más, es lo que yo quiero ver, ¿no? Estas dimensiones que están sugeridas en la lectura y los indicadores que tú rescatas de la lectura. De la misma forma para la bitácora, o tal vez otros están realizando otro instrumento, ¿no? Tal vez están realizando, por ejemplo, la biopraxis, porque también hay un ejemplo de biopraxis. La biopraxis es esta, biopraxis educativa, ¿qué se toma en cuenta en la maestría? ¿Qué maestría estás? Tu nombre, ¿no? Aquí no hay que llenar, ¿no? Sino es el ejemplo, este es el ejemplo de una biopraxis educativa, ¿no? Especialidad, ¿no? Tal vez aquí a partir de estos puedes incluir otros parámetros más, ¿no? Lugar y fecha, o puedes separar, ¿no? Tal vez puede ser aquí lugar, luego fecha, ¿no? Eso ustedes tienen que ir armando, ustedes tienen que ir construyendo. Ustedes como investigadores le dan el estilo, la forma, la estructura de su instrumento, ¿no? Aquí solamente serían puntos nada más. Ya no. ¿Sí? ¿Están viendo? Si ustedes le dan, ¿no? Tal vez tienen que incluir otros elementos más, parámetros que se puedan considerar, ¿no? No sé, ustedes lo ven. Pero hay una base, si se han dado cuenta, ¿no? Hay una base correspondiente. En actividades, preparación, etcétera, menciona ejecución de la planificación, dominio de aula, desarrollo, metodología, inductivo, deductivo, no sé, ustedes deben tener una metodología también en clase, en aula, ¿no? Otro tipo de metodología, ¿no? ¿Cuál es esa? Tal vez clase magistral, no sé, expositiva, tal vez utilizando algunas herramientas tecnológicas, el método problematizador, feedback de preguntas y respuestas, ¿no? Lluvia de ideas, brainstorming. Eso ya depende, ¿no? Entonces ahí los incluyen ustedes, ¿no? Ahí incluyen más elementos. Es una base nada más en realidad, ¿no? Es una base. En base a esa estructura base, entonces puedes ir adjuntando tus elementos. Tienes el instrumento, nuevamente para la biopraxis, tendría que formular ficha de validación de la biopraxis educativa para el análisis intra e interpersonal. Entonces ahí ya serán algunos elementos o parámetros, ¿no? Parámetros a evaluarse, ¿no? Ahí puedes colocar, ¿no? Parámetros, parámetros a evaluarse. Parámetros a evaluarse, ya no dimensiones, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros vas a tomar en cuenta? Obviamente, maestría, participante, no sé, vas a tomar en cuenta estas. Entonces, si no, entonces puedes seguir, ¿no? Recurrir, ¿no? Ahí se anotas justamente lo que es participante, nombre del participante, ¿no?
Segundo, especialidad. Ah, no, nos falta la maestría, ¿no? Entonces ahí insertas, ¿no? Maestría, ¿no? Postulación o la maestría o maestría en especialidad, ¿no? Especialidad, entonces especialidad insertas ahí. Lugar, fecha. ¿Qué más podría ser? Lo que falta aquí, por ejemplo, tienes maestría participante, especialidad. Em, Tal vez otro elemento que puedes considerar, tal vez número telefónico, correo, no lo sé, email, ¿no? Luego vienen otros parámetros, ¿no? Para las actividades, así como una dimensión va a venir, actividades. Luego ahí puedes insertar otros elementos, como ser preparación aquí va a entrar, ¿no? Preparación del PDC, ejecución de lo planificado, ahí podría insertarse, ¿no? En uno de esos, pero más abajo en realidad, ¿no? Dominio de aula, dominio de aula, desarrollo, metodología, estrategias, etcétera, ¿no? Ese ya va a entrar justamente como un parámetro más grande en realidad, ¿no? Dentro de las actividades. ¿Sí? Entonces van a tener, y de la misma forma, el experto va a ir valorando, ¿no? Cada uno de ellos, si tiene redacción aquí, será pues ya no la redacción, tal vez redacción de claridad, porque no son ítems, ¿no? Claridad de la redacción. Obviamente esto para los ítems o preguntas en realidad, ¿no? Entonces, podría ser parámetro, el parámetro es importante, si no hay, ¿no? Parámetro importante, si no, entonces si no, etcétera, y lo marca el experto. Coherencia del parámetro, coherencia lógica del parámetro, si no, etcétera. Aquí podemos ser otro elemento, ¿no? Para valorar este instrumento, ¿no? Eh, Tal vez dentro de actividades, ¿no? Dentro de actividades puede ser características o indicadores adecuados, sí, ¿no? Para esto, ¿no? Porque actividades grandes, miren, actividades grandes, macro, ¿no? Así como esta, ¿no? Autodescubrimiento. Imagínense que aquí está actividad, ¿no? Y dentro de esa actividad, ¿qué está tomando en cuenta? Preparación de la clase. Entonces aquí, ¿no? Preparación de la clase, ejecución de lo planificado, vendrás dominio de aula, etcétera, sí, ¿no? Lenguaje adecuado, sí, ¿no? Etcétera. O pueden cambiar esto por otro, ¿no? Probablemente tengan otros. Hay otras fichas también que los pueden encontrar dentro de algunos libros o textos relacionados respecto a constructos o construcción de instrumentos. Entonces, esto es más parte cualitativa, ¿no? Que cuantitativa. Y por eso es el análisis interpersonal, ¿no? Más parte cualitativa. Aquí no estamos hablando de tests, aquí no estamos hablando de cuestionarios, nada hasta el momento, nada hasta el momento. Esto es lo que se está pidiendo. Primero, elaborar justamente instrumentos. Segundo, validarlos a partir de su ficha de validación para el experto es el que lo valida. Y tercero es el informe. Ahora sí vamos al informe. Entonces el informe, aquí lo voy a hacer un ejemplito. Obviamente no tienes esos dos instrumentos, esos dos fichas de validación necesariamente deberían de ir, ¿no? ¿Para qué? Para insertar esos 4 documentos donde indica en el parámetro, en este caso de la semana 2 que corresponde, ¿no? Aquí, instrumentos diseñados y validados, ¿sí? Entonces, esa ficha de validación tiene que ya estar llenado. Aquí tienen que adjuntar, ustedes sáquenle un screen o una foto, ¿no? Validado en imagen por ahí con datos, ¿no? Marcadito, remarcado, ¿no? ¿Qué se concluye al final, ¿no? Que el instrumento es válido, que corresponde a buenas características o buenos elementos que se han considerado para el análisis interpersonal. Listo, nada más. Eso es lo que se necesita, ¿no? Y eso, como imagen, si deseas, puedes copiarlo, insertarlo ahí, convertir en PDF y subir un instrumento diseñado y validado. En esta otra, informe del proceso de diseño, ¿no? En el informe tienen que hacer, ¿no? Un informe concreto, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo de un informe. Yo creo que la mayoría ya elabora informes, ¿no? Ahora, tal vez alguno que otro, tal vez no, la primera vez no lo sé. Los informes. ¿De qué? Del diseño y validación de instrumentos. Informe
Que rápido se nos va el tiempo. Informes del diseño y validación de instrumentos. Obviamente no se olviden errores de typeo. Ya las letras mayúsculas obviamente llevan acento según el diccionario de la Real Academia Española. La última versión. Informe. Entonces, ¿aquí qué vendría? De, ¿no? Para. La referencia. Y esta fecha la pueden insertar, ¿no? ¿De quién? No sé, Beto García Gómez. Listo. ¿Quién es Beto García Gómez? Bueno, aquí puede colocar maestrante, ¿no? Maestrante. Maestrante, versión, ¿qué versión es? Digamos uno, no lo sé. Versión 1. Universidad pedagógica, ¿no? Etcétera. ¿Para quién? Docente. No es mi nombre ahí. Javier. Rodolfo. Ahí insertarás docente. Módulo 4, ¿no? Producción de conocimientos e investigación. Módulo, dice aquí, módulo, ¿no? Esa situación es versión. Esos pequeños detallitos, ¿no? Hay que tener cuidado. Listo, ahí miren, estoy llenando, ¿no? Referencia, ¿cuál es la referencia? Informe del diseño y validación del instrumento. Informe del diseño y validación del instrumento. ¿Sí? ¿Qué fecha? Bueno, ¿hasta cuándo es esto? Hasta mañana, ¿no? 27 del 11/2022. Listo. Y ahí pues, si quieres dividirlo con un diseño, insertar una autoforma, ¿no? Una línea, si te haces. Bueno, son algunos. Es más de forma en realidad, ¿no? Pero, listo, yo lo he puesto. Listo. Ahí. Mi estimado docente. Y com, no en negritos, obviamente, ¿no? Aquí tengo a bien informar respecto a la elaboración y validación de instrumentos, ¿no? De instrumentos para el análisis interpersonal, análisis interpersonal, ¿de qué? ¿De qué es esto? ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Para qué estamos realizando una bitácora? ¿Para qué estamos realizando la autobiografía? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es? ¿Para qué estamos realizando esto? ¿Cuál es el objetivo de esta semana? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo justamente ahí está en orientaciones metodológicas, si lo han visto. ¿Para qué nosotros elaboramos? Todo esto estamos elaborando para una recopilación. En primera instancia es justamente la descolonización, ¿no? En el sentido de poder ver, ¿no? Un análisis, miren, primero análisis crítico y autocrítico de la realidad. Entonces, ¿para qué estoy elaborando? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos elaborando? Para el análisis, ¿no? Análisis crítico y autocrítico de la realidad. Esto ya es por Arial interlineado 1.5, manejo, ¿no? O 1.15, no hay problema, ¿no?
Luego, ¿qué mencionan? Bueno, los instrumentos elaborados son los siguientes. 2 puntos. Hemos dicho inciso A, autobiografía. Por ejemplo, estamos hablando, ¿no? Autobiografía. Inciso B, bitácora profesional. Y 2 instrumentos. Listo, ahí ahora vas a redactar, ¿no? Respecto a la autobiografía. Entonces, en la autobiografía, ahí puedes hacer diseño del instrumento. Un parámetro que puedes tomar en cuenta y el otro parámetro, validación del instrumento. Otro parámetro que puedes tomar en cuenta. Diseño, el otro, validación del instrumento. Autobiografía. O sea, con tiempo, 3 minutos. Si se termina, vuelven, ¿ya? Miren, aquí estoy anotando, ¿no? Diseño, y lo mismo para la bitácora, ¿no? Diseño, cómo he diseñado, elaborado la bitácora, eso es lo que tienes que redactar aquí, ¿no? ¿Cómo se ha redactado, no? ¿Qué pasos se ha tomado en cuenta? Aquí lo mismo, cómo has diseñado o has elaborado la autobiografía. Bueno, según la lectura ¿no? De la autobiografía, por ejemplo, hay una base de lectura que hemos mencionado, ¿no? De la, ¿dónde está la biografía? Aquí está, ¿no? Aquí, según, ahí menciona, indicará, ¿no? Según a la lectura realizada de los autores García, Jaramillo, Mosquera 2016, se ha tomado en cuenta los siguientes elementos: autodescubrimiento, autorreconocimiento, autoconocimiento, autocuestionamiento, que cada uno de ellos se desprende en relación a los siguientes indicadores que corresponde, en este caso, respecto a la primera, que es autodescubrimiento, ¿no? Autodescubrimiento tiene los siguientes elementos: narración, aspectos positivos, aspectos negativos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿eso dónde vas a redactar? En tu informe, ¿no? En el informe, ahí. Aquí vas a redactar, ¿no? Todas esas. Todo relacionado al diseño, cómo es elaborado, por qué es tomado en cuenta, ¿no? Según autores también que se ha podido desde la experiencia, se ha tomado en cuenta uno de los parámetros que es la autovaloración, como un elemento muy importante que se considera, etcétera, etcétera, ¿no? Las dimensiones, los indicadores correspondientes son los siguientes, etcétera. Y obviamente separados en párrafos, ¿no? No todo así consecutivo, ojo. Hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? En su redacción, no se olviden el punto, ¿no? El punto aparte, que muchos también pues se están olvidando, ¿no? Pero vas redactando y todo relacionado con cómo has elaborado, ¿no? Y cómo se ha elaborado tu instrumento. Listo. Para la validación de la misma forma, bueno, se pudo realizar en base a la ficha de validación del instrumento de la autobiografía, con los siguientes elementos que considera, etcétera, etcétera. Además de eso, la validación se ha podido concretar en relación a la evaluación y valoración de los pares de expertos que corresponden justamente a matemática secundaria. De la misma forma, con el docente se ha podido realizar la revisión correspondiente del instrumento. Por lo cual, en conclusión, la validación del instrumento es, en este caso, válido según la valoración cuantitativa y cualitativa, como se tiene en cuenta y adjunto en el diseño de elaboración y validación de instrumentos. Listo. ¿Ven? Esa redacción. Luego la bitácora de la misma forma, ¿no? Para la bitácora se ha podido elaborar según la lectura correspondiente, que era muy importante, el artículo científico relacionado a, ¿no? El de la bitácora, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Ahí está, ¿no? Según a Karina Comas y Kevin Wick, ahí tenemos justamente, ¿no? Que corresponden al periodismo, de la Facultad de Periodismo, eso ustedes redactan, ¿no? Que se ha podido tomar en cuenta también algunos elementos esenciales importantes que los autores indican y mencionan. Para esta situación se ha tomado en cuenta los siguientes parámetros o características principales de la bitácora profesional, personal, interpersonal en este caso. ¿Y eso dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí.